soy Carles Mas y García, de familia catalana, de familia navarra, de familia gallega, de familia cubana, con muchas tradiciones familiares y lingüísticas en casa. La función procesional que hemos trabajado estos días en el curso, entendiendo procesión, no solamente la procesión religiosa, sino la procesión civil, el hecho de que todos los estamentos de la sociedad se organizan en algo más o menos digamos, organizado, lo vuelvo a repetir, en algo construido en una forma musical. Yo empecé a bailar muchos años en un grupo que me marcó mucho, con personas que me marcaron mucho. Me gustaría citar a la María Rosa Alonso, gran maestra de baile, que conocía la danza de Guipúzcoa y que me enseñó varios bailes de Guipúzcoa, además de un montón de bailes catalanes de la tradición. Fue capital para mí ver que en ese grupo había un archivo. En ese archivo encontré dos cosas muy importantes y dos géneros de baile y de música que llevo estudiando 45 años. La primera documentación que encontré en ese archivo era la documentación relativa al contrapás. Mapas con el texto, con explicaciones y con mapas, verdaderos mapas con signos coreográficos. Y la verdad es que aluciné con descubriendo que había una notación coreográfica al contrapás. Segundo elemento que me marcó y que llevo todos esos años trabajando, encontré fichas manuscritas que se habían copiado en 1910, 1920, 1930, la mayoría antes de la guerra, en el que se copiaban notaciones coreográficas del manuscrito de Cervera o del manuscrito del Hospital, que son manuscritos del siglo XV en Cataluña, los dos, uno de finales del siglo XV, uno de finales del siglo XVI, con signos coreográficos de bailes y de bajas danzas. Lo folclórico para mí no es un testimonio de otro tiempo, para mí la danza antigua tampoco, la danza documentada en los tratados de danza antigua. Yo creo que cualquier género de danza y de música funcionan juntos. Para mí la separación extrema que se ve a veces entre las prácticas musicales y de la danza creo que es un contexto muy poco razonable. La danza es movimiento en el espacio, es sonido en el espacio y es absurdo separar. Para mí la danza es vida, se reactualiza siempre que se hace